Qué gusto volver a encontrarnos. Espero que ya todos estén listos para nuestra clase de hoy. Hoy continuamos con el tema de estilo de vida. Primero Dios lo terminamos. Ya vamos acercándonos hacia el final, ya vamos en la recta, en la última, vamos hacia la colita ya de nuestro curso. Nos quedan 3 clases más, aparte de esta, pero ya vamos acercándonos cada día hacia el cierre, así que siempre les recuerdo a todos a ir avanzando en sus tareas, no las dejen al tiempo, porque se van a dar cuenta que el trabajo del árbol del estilo de vida es muy largo y no es un trabajo que si lo hacen, no lo van a poder hacer en una sola noche o en un solo día. Así que siempre les recomiendo que vayan avanzando en sus tareas. Saben que siempre tienen más de algo que hacer en el curso, así que no lo vayan dejando al tiempo. Así que los voy a ir empujando cada semana para que se vayan poniendo al día con todas las tareas, los que van un poco atrasados. Hay algunos que ya van encaminándose, así que se van a dar cuenta en el tema de hoy que el hacerlo del árbol del estilo de vida es un trabajo fuerte, así que sí tienen que empezar a realizarlo los que no han empezado a hacerlo y los que ya sabrán a qué me estoy refiriendo cuando les digo que es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, es un trabajo largo, que requiere de mucho análisis, que requiere de mucha introspección y mucho autoconocimiento. Así que a trabajar porque sí lo tienen que ir entregando. No me tienen que entregar todo mañana, Jocelyn. Tienen ustedes allí tiempo para hacerlo, pero sí no vayan dejándolo porque sí tienen que entregarlo todo. Mañana es sí, o sea, está como marcado porque a partir de la clase de hoy ustedes ya van a saber, pero yo creo que tienen todos de la misma fecha, ¿no? Mejor corríjanme ustedes porque tal vez yo cometí un error y no me fijé en la fecha. Todas las tareas son fecha 9. Hoy estamos a 8. Ok. Con mucho gusto. Yo cambio la fecha en GES porque yo tenía entendido que teníamos que yo les había puesto hasta el día del examen final. Quizá porque como nos atrasamos 2 semanas, por eso es que lo puse, bueno, nos atrasamos una semana por un feriado que hubo aquí, tal vez por eso tenía yo cruzadas las fechas, pero yo cambio la fecha, les voy a poner 2 semanas más, pero no vayan dejando nada a última hora, porque sí es un trabajo muy complicado, muy largo. Todas son fecha 9. Ok, perfecto. Sí, por el sábado las grabaciones fue que no tuvimos clase, entonces ahí se trastraviaron nuestras fechas. Pero sí, la fecha de entrega de las tareas, según les voy a dejar un par de semanas más para que se vayan poniendo al día. No lo dejen todo el tiempo. Así la última semana ya solo la dedicamos para lo que es el examen final. Ya se dedican ustedes a elaborar su examen final y entregar su examen final y ya no corren. Pero sí, voy a darles 2 semanas más para que entreguen tareas, todas las tareas y a ponerse al día, porque sí, todavía habían muchos que no habían entregado tareas esta semana. Así que a ponerse al día, ¿de acuerdo? Sí, le voy a dar más tiempo a todas, les voy a dar 2 semanas más para que ustedes puedan enfocarse en hacer todas sus tareas y que no les falte nada, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. Hoy sí ya. ¿Tema de tareas resuelto? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Vamos entonces a nuestro tema de hoy. Bueno, ok, vamos al tema de hoy, que es continuar con el tema de estilo de vida. Entonces voy a abrir la presentación. Perfecto. Muy bien. Ahí va. Bueno. La semana pasada vimos la primera parte del tema de estilo de vida. Y al hablar del tema del estilo de vida,
Nosotros vimos que el estilo de vida era un concepto muy parecido al de personalidad. Y por eso comenzamos hablando de la personalidad. ¿Qué era la personalidad? La personalidad es un conjunto de características, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene y que de alguna manera nos define y pasa a ser algo que nos describe, ¿sí? Esas características psicológicas van a formar parte de todo lo que nosotros hacemos y que están conformadas por el temperamento y el carácter. La personalidad es la unión de temperamento y carácter, ¿sí? Y por eso es que tenemos que definir también temperamento y carácter. Entonces, si nosotros hablamos de temperamento, pertenecen a rasgos de nuestra personalidad que están conectados a cuestiones biológicas. Y al estar conectados a cuestiones biológicas, son sujetas a heredarse, porque tienen que ver con algo con el cuerpo, el funcionamiento endocrino, el funcionamiento bioquímico, el funcionamiento neurológico, y entonces a partir de ese funcionamiento puede que surjan ciertas características de nuestra forma de ser. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a rasgos de nuestra personalidad que tienen que ver con algo genético o algo biológico, realmente el término adecuado es temperamento. Cuando nosotros hablamos de rasgos de nuestra personalidad que no tienen nada que ver con cuestiones biológicas o genéticas, estamos hablando de carácter. Quiere decir que son rasgos de nuestra personalidad que nosotros aprendimos, ¿sí? Que no venían con nosotros. Nosotros los aprendimos, los adquirimos. Vimos cuestiones culturales de nuestra familia, el tipo de crianza, y entonces tiene que ver mucho con las escalas de valores, con las normas que hay dentro de la familia, dentro de la cultura, la forma en que se comportan los grupos en los cuales nosotros nos movilizamos. Esto se refiere a carácter. Entonces, temperamento más biológico y genético, carácter más relacionado con el medio ambiente y personalidad tiene que ver con la unión de los dos. Es la unión, la mezcla del temperamento y el carácter, cómo interactúan entre sí y que al fin y al cabo son rasgos que nos caracterizan. Tienen que ver con rasgos que nos caractericen. Entonces, cuando nosotros hablamos de estilo de vida, es una definición muy parecida al de personalidad, pero que le agrega la parte creativa, que es lo que hoy voy a explicarles. La semana pasada básicamente hablamos de una clasificación temperamental y se habla de clasificación temperamental más que todo por su origen, porque tal y como les decía la semana pasada, tuvo que ver con Hipócrates, el padre de la medicina, quien postuló estos 4 tipos de temperamento basado en los fluidos corporales que un ser humano tiene, decía él. Él decía que habían personas que tenían más proporción de flema, más proporción de sangre, más proporción de bilis, y de acuerdo a esto es que él estableció 4 tipos temperamentales. Se habla de tipos temperamentales porque tiene que ver con cuestiones biológicas en sus orígenes de la teoría. Acuérdense que Hipócrates vivió varios años antes de Cristo, entonces por eso es una teoría ya muy antigua. Y el origen de esa teoría fue biológica y por eso es que se habla de tipos de temperamento. Sin embargo, con el correr de los años, esta teoría ha ido evolucionando y ya no tiene tanto que ver con fluidos corporales. Hoy por hoy ya hablan más de personalidad y es por eso que nosotros ya a estas alturas nos referimos de una clasificación de personalidad, porque tiene un poco que ver con características genéticas o biológicas, con características del entorno, como ustedes habrán visto en el test que ustedes contestaron. Porque espero que ahora sí todos hayan podido contestar el test y hayan identificado cuáles son sus tipos de temperamento predominantes. La semana pasada describimos cada uno de ellos. Hablamos que el colérico es enfocado a metas, el flemático es enfocado a procesos, lo que a él le importa son los procesos, el melancólico es enfocado a emociones y el sanguíneo es enfocado a lo social. Esta es una descripción bastante práctica. La semana pasada los describí un poquito más a cada uno. Perdón. Mencionamos que no existen tipos puros.
realmente todos tenemos un poquito de los cuatro. Todos somos un poquito coléricos, un poquito flemáticos, un poquito melancólicos y un poquito sanguíneos. Y lo que varía de persona en persona es la proporción en que tenemos cada uno de ellos. Hay quienes tienen como que fuera una receta de cocina, un poco más melancólico, un poco más flemático, un poquito menos colérico, un poquito más sanguíneo, algo así. Y el test permitía que nosotros identificáramos un poco más cómo funcionaba esta mezcla, ¿sí? Yo les pedí que vieran cuáles eran los dos más fuertes que ustedes tenían, los dos predominantes, los dos más fuertes para ver las mezclas. Porque resulta que el tipo colérico y el tipo sanguíneo son estilos directos, es decir, personas que dicen las cosas de frente, ¿sí? Personas extrovertidas, personas, como dice el nombre, son directas, van al grano, honestas, dicen lo que piensan, expresan lo que sienten, o sea, ellos no se guardan nada. En cambio, el flemático y el melancólico son estilos indirectos. Entonces, ellos sí son un poco más introvertidos, un poco más reservados, un poco más contenidos, un poco más prudentes. Y entonces, son personas, como dice aquí, que no van directo al grano, sino que ellos rodean un poquito la situación, quieren darse a entender, porque para ellos es difícil el expresar todo lo que están pensando y sintiendo. Mencionamos la semana pasada que si en nuestra mezcla de los dos más importantes mezclábamos dos fuertes, es decir, colérico y sanguíneo, en su versión colérico-sanguíneo o sanguíneo-colérico, estamos hablando de una persona que mezcla los dos estilos directos y entonces debe ser una persona de forma de ser, de personalidad muy fuerte, muy fuerte. Una persona aguerrida, una persona directa, una persona franca, una persona que se hace notar su presencia, ¿sí? En cambio, sí, lo que mezclamos son dos estilos indirectos, entonces la personalidad tiende a ser más introvertida, más reservada, más prudentes, más guardadas en cuanto a su personalidad, porque están mezclando dos estilos indirectos, entonces tienden a ser más tímidas, más introvertidas. ¿Tiene algo de malo tenerlos? No, no tiene nada de malo. Cada uno tiene su propia manera de ser. Lo importante es entenderse uno cómo uno funciona. Ok. En cambio, la mezcla, si nosotros lo que mezclamos es colérico con flemático, en cualquiera de las dos versiones, colérico flemático, flemático colérico, al igual que melancólico sanguíneo, sanguíneo melancólico, son estilos complementarios. Lo colérico le ayuda al flemático a darle un rumbo a su manera de ser, una meta, un objetivo. Lo flemático le ayuda al colérico a ser un poco más prudente, no tan impulsivo, entonces a ir un poco más despacio, a tomar en cuenta los procesos, y entonces es una muy buena mezcla, da una mezcla bastante equilibrada, bastante estable, lo mismo que en una mezcla de melancólico y sanguíneo. Lo melancólico hace que el sanguíneo también sea un poco más cuidadoso, porque el sanguíneo a veces es un poco descuidado, y entonces le ayuda a la parte melancólica a tomar en cuenta esos pequeños detalles que a veces el sanguíneo pasa por alto, de una manera amable y servicial, porque el melancólico es así. Y el sanguíneo le ayuda al melancólico a tener estados de ánimo positivos, y como ya vimos, el melancólico funciona muy bien cuando tiene estados de ánimo positivos, y el sanguíneo, como es tan positivo, ayuda al melancólico en esto. Entonces, estas mezclas son muy buenas, así que si ustedes tienen estas dos entre lo más fuerte, la mezcla colérico-flemático, flemático-colérico, melancólico-sanguíneo, sanguíneo-melancólico, son mezclas bastante positivas, ayudan, sacan lo mejor de cada uno de los estilos, son, como les decía yo, bastante equilibrados, ¿sí? Y funcionan muy bien, es una mezcla que funciona bastante bien. Son personas que tienden a ser líderes, ¿sí? A tener un buen estilo de liderazgo.
Por supuesto, el colérico flemático va a ser un liderazgo, colérico flemático, flemático colérico, un liderazgo más de tipo administrativo, y melancólico sanguíneo, sanguíneo melancólico, es un liderazgo más al estilo humano, un estilo humanístico. Ok. Hablamos también la semana pasada que existían estilos opuestos. Estos estilos opuestos serían colérico y melancólico, flemático y sanguíneo, son estilos opuestos. Es complicado tener en nuestra mezcla estos dos, no porque sea una mala persona, sino que las personas que tienen estilos opuestos tienen que lidiar con muchas confusiones internas, ¿sí? Confusiones que observan y que identifican personas que están a nuestro alrededor, confusiones que también nosotros mismos, quienes tienen esta mezcla, también lo pueden identificar en ellos. Pareciera como que uno mismo se mete zancadilla a sí mismo y entonces obstaculiza ciertas cuestiones que uno quiere hacer. Entonces, como les decía, imaginemos metidos o mezclados en una oficina un colérico y un melancólico. El que sufre es el melancólico, porque el colérico va a ser avasallador, pero si esa confusión la llevamos dentro, imaginen el nivel de confusión que tiene la persona que mezcla personalidad colérico-melancólico o melancólico-colérico. Ellos perciben esa situación y a veces no saben si actuar desde una perspectiva o de una forma melancólica o colérica. Lo mismo si es una mezcla flemático-sanguíneo, son estilos opuestos. ¿Qué les sugería yo la semana pasada a quienes tenían esa mezcla? Que estuvieran muy conscientes, porque cuando los que tienen esta mezcla tienen mucha inteligencia emocional y saben cómo usarlo y en qué momento usar cuál rasgo de su forma de ser, es una personalidad que puede dar mucho de sí, porque tiene los dos lados, ¿sí? Dos lados contrarios, y entonces puede ser muy completa su manera de ser, pero tienen que saber manejar muy bien el lado negativo de cada uno de estos estilos, que es lo que a veces obstaculiza uno al otro. Porque lo positivo del colérico es muy bueno, lo positivo del melancólico es muy bueno. Lo que pasa es que a veces lo negativo de cada uno de esos estilos hacen que choque y que trabe uno al otro. Entonces lo ideal es poder sacar lo positivo de cada uno y van a funcionar muy bien quienes tienen estos estilos opuestos. Miguel me pregunta, ¿estos tipos de temperamentos pueden cambiar con el tiempo? Yo creería que no cambian el tipo, ¿sí? Lo que cambia es la forma en que lo utilizamos. Por ejemplo, vámonos con un melancólico. Un melancólico, por ejemplo, es muy emocional, ¿sí? Tiende a ver las cosas mucho con su corazón y con las emociones. Entonces, cambiar, lo que cambia quizá es que aprende un poco a tomar el control de esas emociones, pero las cosas emocionales siempre las va a tomar con el corazón, ¿me entienden? O sea, la base del tipo lo va a tener. Lo que sí va a cambiar, para la pregunta de Miguel, lo que sí va a cambiar es que va a tratar de mejorar y enfocarse más en lo positivo que tiene su estilo. Un colérico siempre va a ser enfocado a metas, que puede aprender a ser un poco más paciente, que puede aprender a entender que no todo el mundo va a su ritmo, que puede entender a escuchar un poco a los demás, sí, lo puede aprender para ser mejor en su estilo, ¿ya? Pero no necesariamente cambió su tipo. Ya, le siguen importando las metas, sigue pensando en metas, el flemático sigue pensando en procesos, el melancólico sigue pensando en emociones. El tema, lo que sí cambiamos es a hacer más positivo cada una de las características de estos tipos, ¿sí? A ver, ¿qué me dice Minor? El tiempo nos iba a comer, la posibilidad de que haya alguna, pues, ok, esa es otra cuestión. Yo le contesto luego, Minor, ya hablamos lo de las tareas, voy a dar 2 semanas más, pero bueno, solo para contestar el chat de Minor. Ok, estábamos aquí en cuanto a los tipos de temperamento. Vamos bien hasta aquí, no sé si alguien todavía tiene alguna duda respecto a los tipos de temperamento. ¿Sí? Porque aquí nos quedamos la semana pasada. Ok, bueno. Espero
que todo esto esté claro, para ir entendiéndonos, que vamos a ver cómo vamos a ir atando esto a todo lo demás. Bueno, vamos entonces, ya hablamos de temperamento, de personalidad, y ahora nos vamos a ir al estilo de vida. ¿Qué es el estilo? Jocelyn, no le entiendo su pregunta, perdón. Ah, la descripción escrita. Sí, se las voy a subir porque solo les subí el test, ¿verdad? Bueno, les voy a subir una descripción de cada uno y les voy a subir una descripción muy bonita en donde están las mezclas. Y ahí van a ver ustedes cada una de las mezclas de las personalidades. Sí, gracias Jocelyn por decírmelo. Quizá fue un vacío en mí porque yo estoy acostumbrada a que todos tengan el libro y en el libro están las descripciones, en el libro Análisis Final 2. Entonces, yo les voy a subir un material donde está la descripción de cada una de las personalidades, descripción del colérico, del flemático, el melancólico, el sanguíneo, y también cómo se van dando las mezclas para que ustedes tengan una descripción más amplia. Les prometo, prometido yo se lo subo esta semana. Ok. Otra pregunta, vamos a ver. Respecto a las tareas. Okay, bueno, ahí está. Entonces, sí había una descripción al final del test. Ok, bueno. De todas formas, les voy a subir el material que le ofrecí a Jocelyn para que ustedes lo tengan y que también tengan mucha más información de todo esto. ¿Les parece? Muy bien. Hoy sí, vamos con el estilo de vida. Hemos hablado de temperamento, de personalidad, y ahora ya enfocarnos en el estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Como dijimos, es la parte creativa que nosotros le agregamos a nuestra forma de ser. Hay rasgos de nuestra personalidad que no necesariamente los heredamos de nadie, tiene nada que ver con cuestiones biológicas, tiene nada que ver con cosas que hayamos aprendido, nadie nos las enseñó, no tiene nada que ver a veces con la cultura. Y hay características nuestras que nosotros creamos. Alguien tiene un micrófono encendido porque se oye en el fondo como ruido. Gracias. Ok. Revisen que... Sí, gracias. El estilo de vida es esa parte creativa que nosotros agregamos. Y esa parte creativa... ay, perdón, no sé quién tiene su micrófono abierto, que creo que hace mucha interferencia. Revisen. Es Manolo Montes. Ok, Manolo. Ya, yo creo que ya. No. Ok. Ya, hoy sí ya. Ok, gracias. Sí, es que está haciendo mucho ruido. Este estilo de vida, entonces es una parte creativa, les estaba diciendo, que nosotros no aprendimos, sino que nosotros lo pusimos en nuestra personalidad. Cada uno de nosotros puede decir que no necesariamente lo que es porque alguien se lo enseñó o ya lo traía desde que nació. Hay características nuestras que nosotros le hemos ido agregando y a eso se refiere Adler cuando habla de estilo de vida. Y como dice aquí, habla de un patrón creado. Entonces, eso creativo que nosotros le agregamos encima de él lo hicimos repetitivo. ¿Sí? Se repite en nosotros y es característico nuestro. Entonces, por eso dice un patrón creado de cómo una persona vive su vida, cómo vivimos nuestra vida, cómo resolvemos problemas, porque eso ya corresponde a cada quien. Cómo manejamos relaciones interpersonales y esto llega a ser algo característico nuestro. Seamos un poquito más puntuales con todo esto. Entonces, ¿qué incluye el estilo de vida? Incluye actitudes y comportamientos que empiezan a desarrollarse desde la infancia. Cuando ustedes hagan su árbol del estilo de vida, se van a dar cuenta que hay mucha de la forma de ser de cuando ustedes eran niños que tiene mucho que ver con cómo ustedes son ahora. La forma en que resolvían problemas, algunas formas en que entienden muchas situaciones. Hay cuestiones que nosotros seguimos utilizando. ¿Se recuerdan cuando hablamos de líneas directrices y construcciones auxiliares? Yo les decía, los niños actúan en base a prueba y error.
Entonces ellos prueban, 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 prueban y lo que les funciona, eso es lo que luego repiten. Pues ahí están haciendo uso de su creatividad, porque ellos están viendo hasta dónde llega papá, hasta dónde llega mamá, cómo responde el hermano, cómo responde la hermana, la tía, la abuelita, y ellos prueban cómo actuar, y ahí están haciendo uso de su creatividad, ahí ya están empezando a formar su estilo de vida. Luego también parte del estilo de vida son las opiniones que nosotros tenemos respecto de nosotros mismos, de otros, de la vida, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos creando nosotros. Alguien puede darnos su opinión respecto de nosotros, pero al final nosotros creamos la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Puede ser que nos hayan hecho bullying cuando éramos pequeños y nos decían cosas. Bueno, ¿nos lo creímos o no nos lo creímos? Pero eso es algo nuestro. Si nos dejamos llevar por eso o nosotros creamos una opinión diferente. Eso cada quien lo va formando. Lo mismo la opinión que nosotros tenemos de otros y de la vida, es decir, nuestra autoimagen, heteroimagen y cosmoimagen que ya vimos al inicio de este curso. También parte del estilo de vida es la forma en que nosotros superamos los sentimientos de inferioridad. Nadie, por mucho que nos lo enseñen, por mucho de que haya algo cultural, por mucho que haya algo biológico, nadie nos da la manera de enfrentar los problemas. Cada quien lo crea. Cada quien crea la manera en que enfrenta las situaciones que la vida le pone enfrente. Cada quien sabe cómo lo vive, cada quien sabe cómo lo siente y entonces cada quien sabe cómo lo afronta. Y eso es producto de nuestra creatividad. Entonces ahí estamos hablando de estilo de vida, rasgos de estilo de vida. Igual las metas que nosotros nos proponemos, esas son nuestras. Nosotros vamos estableciendo nuestras propias metas y por mucho que nos haya influido la familia, la cultura y todo lo demás, cada quien elige hacia dónde quiere dirigir su vida. Y entonces eso también es estilo de vida. Eso también es estilo de vida. Entonces, si se dan cuenta, el estilo de vida incluye todo esto. Si hablamos de características del estilo de vida, el estilo de vida se forma desde que somos chiquitos, empieza a formarse desde que somos chiquitos. Es finalista porque está enfocado a fines o metas. Es unitario porque es único. No hay dos estilos de vida, es solo uno. Es continuo porque se manifiesta en muchos aspectos de nuestra forma de ser, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Ahí está presente el estilo de vida, ahí hay rasgos de nuestro estilo de vida. Es social porque se forma, somos seres sociales por naturaleza, entonces se forman dentro de, mientras formamos parte de un grupo. Es peculiar porque nos caracteriza, es nuestro sello personal. Es creador porque es producto de nuestra creatividad. Cuando hablamos de estilo de vida no estamos hablando de nada que se ha heredado, no estamos hablando de algo que trajimos desde el momento en que nacimos, no estamos hablando de algo mecánico del organismo como un proceso de maduración o desarrollo, no. Tampoco es instintivo, no es respuesta instintiva, tampoco es producto de reflejos ni de hábitos y tampoco es inmutable. Puede cambiar, como le explicaba Miguel, gracias a su pregunta, puede cambiar, pero cambia no de tipo, cambia de la manera en que nosotros lo enfocamos, ¿sí? Cambian algunas cosas y eso es lo que vamos a entender ahora. Adler tendía a utilizar la metáfora de un árbol. Él nos decía, nuestro estilo de vida es como un árbol. Usualmente, cuando nosotros vemos los árboles, tendemos a verlos ya cuando están grandes, como vemos estos que están en las fotografías. Ustedes que están en el interior sabrán o verán árboles continuamente y tendemos a ver los árboles casi siempre siendo adultos. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en que esos grandes árboles, imponentes árboles, fueron en algún momento pequeñas semillas, ¿sí? Algo muy pequeñito, pequeños brotes, que cabían apenas en nuestra palma de la mano. Tenían que haber sido esos inmensos árboles, tenían que haber sido algo muy chiquitito. Y mientras esos árboles eran así de chiquititos, se encontraron con cierta tierra, por ejemplo, cierto
lugar en donde cayó esa semilla o se empezó a nacer ese pequeño brote. Y el arbolito no dijo, yo quiero que me pongan allá porque ya está más bonito y allá pega el sol. Ah, no, allá llueve más, allá pónganme, ¿no? El arbolito ahí le tocó y ahí creció. Algunos de esos pequeños brotes, algunas de esas pequeñas semillas, les tocó tierra suavecita, entonces fue fácil que las raíces fueran abriéndose paso dentro de esa tierra. Quizá había muy buena humedad, una temperatura pues promedio, ¿sí? Quizá a algunos les tocó ese beneficio, pero a otros probablemente no. A otros arbolitos quizá les tocó una tierra muy dura, una tierra poco rica en minerales, ¿sí? O en alimento, muy árida. Quizá a otros les tocó con demasiada humedad, demasiada agua. Quizá, como algunas de las fotografías que estamos viendo aquí, quizá a otros les tocó con muy poca. Quizá a algunos les tocó con temperaturas extremas, ¿sí? Quizá a algunos no había mucho sol ni mucha luz. Quizá algunos están demasiado expuestos al sol, a la luz. Y bueno, fueron las circunstancias que el árbol tuvo que encontrar la manera de crecer allí. Si no, vean el árbol que está en nuestra esquina superior izquierda, ¿sí? Está a la orilla de un risco, ¿ya? Pero ahí está creciendo. O este que probablemente hubo un hundimiento debajo de donde estaban sus raíces, pero está aferrado las raíces están aferradas a lo poco que pueden agarrarse y el árbol sigue verde y sigue grande y sigue creciendo, ¿sí? Entonces, así les ha tocado a los árboles, encontrar la manera de poder sobrevivir dentro de las circunstancias que la vida les puso enfrente. Tal y como vemos en las fotografías de ahora, algunos arbolitos quizá al crecer fueron rompiendo piedra, como la figura del centro. Otros quizá los botaron, pero buscaron la manera de volver a meter sus raíces de alguna forma y seguir creciendo. Y ahí está verde, como el de la esquina inferior izquierda. Otros que les ha tocado vientos y probablemente torcer sus troncos, pero allí están, buscan la manera de seguir viviendo a pesar de las condiciones que la vida les puso enfrente. ¿Por qué Adler decía que nosotros somos o nuestro estilo de vida funciona como estos árboles? Porque nadie pidió nacer en la familia que nos tocó nacer. Nadie eligió las circunstancias que la vida les puso enfrente. La vida puso esas circunstancias y a cada quien le tocó enfrentar las circunstancias que la vida le puso. Y tuvo que ingeniárselas, con lo mucho o poco. Hay quienes tuvieron suerte de caer en un terreno suave, con humedad, con un poquito de calor, con un poquito de lluvia, con un poquito de sol, con muchos minerales. Hay quienes tuvieron esa suerte de crecer en una familia que podía darles todo lo que necesitaban. Y hay quienes no. Y quienes no, tuvieron que ingeniárselas para salir adelante con las circunstancias que la vida les puso enfrente. Y aquí están. Ustedes están aquí, siguen vivos. Crecieron a pesar de las circunstancias que la vida les puso al frente. ¿Y cómo fue que llegaron hasta aquí? Porque tuvieron que hacer uso de su creatividad para poder aprovechar al máximo lo poquito o lo mucho que la vida les puso enfrente. Sí, así somos cada uno. Y así cada quien, su forma de ser, responde a la manera en que encontró que era viable salir adelante ante las circunstancias que la vida le puso enfrente. Algunos quizá la herramienta que encontraron fue quedarse callados. Sí. Y entonces hoy que son adultos un poco más reservados y más callados. Quizá otros encontraron su herramienta para salir adelante fue grito, pataleo, bravateo, y quizá ahora son un poquito más gruñones, o quizá extrovertidos, o quizá usan voz alta, pero es la manera en que ellos encontraron que podían salir adelante dentro de lo que la vida les puso al frente. ¿Sí? Entonces, nuestra forma de ser responde es una respuesta a esas circunstancias que la vida nos puso enfrente.
Es muy fácil juzgar a otros, muy, muy fácil juzgar a los demás, decir a la gran, es que este es así, es que aquella es allá, es que hace esto, es que se comporta de esta manera. Es muy fácil juzgar a la gente y señalarla con el dedo, pero nosotros no sabemos las circunstancias que esa persona tuvo que enfrentar y no nos damos cuenta de que si esa persona actúa de la manera en que actúa, esa es la manera y son las herramientas que encontró para poder sobrevivir y desarrollarse en lo que la vida le puso al frente. Sí, muchas veces señalamos a la gente y no es solamente de señalar, juzgar y criticar, porque hay una historia detrás de esas personas. ¿Sí? Y si nosotros no nos vamos a poner en el cuidado de entender, escuchar o tomar la historia de las personas, al menos no juzguemos, porque no tenemos el derecho a hacerlo. Porque cada quien tuvo las herramientas o hizo o creó las propias herramientas para poder salir adelante ante lo que la vida le puso al frente. ¿Sí? Y así es como funciona el estilo de vida. Y por eso es que Adler nos hablaba de los árboles, porque ellos tuvieron que ingeniárselas y encontraron maneras para poder ingeniárselas y salir de adelante. A partir de hoy me van a recordar cuando vean árboles y piensen en esos árboles cuando eran pequeños brotes. Sobre todo aquellos árboles tan curiosos como los que acabamos de ver ahorita o estamos viendo en estas imágenes, porque ellos encontraron forma de poder salir adelante, ¿sí? Ante las circunstancias que la vida les puso al frente. Y los vemos hermosos. Yo veo hermosos a todos estos árboles, parecen una poesía. Las personas también, también lo son. Si nosotros entendemos qué es lo que hay detrás de lo que son, ¿sí? El estilo de vida, entonces, inicia en vernos a nosotros como esos pequeños brotes. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos niños, cuando éramos frágiles, cuando éramos vulnerables, ¿sí? Cuando éramos frágiles, encontramos ciertas situaciones a nuestro alrededor. Y una de ellas era la actitud que tenían sus papás. ¿Cuál era la atmósfera familiar que ustedes encontraron cuando eran chiquitos? Era una atmósfera de pleitos, era una atmósfera armoniosa, era una atmósfera de carencias, era una atmósfera de culpa, era una atmósfera de qué, sí, alegre. ¿Qué atmósfera encontraron? Ya. Encontraron también ciertos hermanos, algunos los consentían más que otros. Bueno, eso ya lo hablamos en Análisis Final 1. Hablamos del orden de nacimiento. Bueno, ¿cuál fue el orden de nacimiento que encontraron? ¿Qué beneficios encontraron con eso? ¿Qué desventajas encontraron con eso? ¿Sí? También ese pequeño brotecito que ustedes eran cuando eran chiquitos, encontraron ciertas cuestiones en su organismo que les gustaba y otras que no les gustaban. Que funcionaba bien o que no funcionaba bien, habían enfermedades, entonces, por ejemplo, que tuvieron que enfrentar. También encontraron cierta situación socioeconómica, algunos más cómoda que otros, algunos tenían que restringirse a comer pocas veces al día, a comer algo muy sencillo, otros podían darse grandes, elegir qué comida comer o comer lo que le gustaba, pero al fin y al cabo fue una situación social y económica que cada quien encontró. Justa o no justa, es lo que nos tocó. Ese pequeño brotecito también encontró ciertos prejuicios de sus padres, sobre todo hacia cómo comportarse un hombre, una mujer, cómo vestirse un hombre, una mujer, cómo hablar un hombre, una mujer, cómo, qué esperan de un hombre, una mujer. Y se encontraron esos prejuicios de sus papás. A veces les gustaba y a veces no les gustaba actuar como lo que les exigían, ¿sí? Usted, niña, cállese, ¿verdad? O no diga, o usted, niño, tiene que ser fuerte o no llore. Entonces hay ciertos prejuicios que nos encontramos. Y ese pequeño brotecito que ustedes eran también se toparon. Para algunos fue más fácil, para otros no. Y en general cualquier otro suceso biográfico adverso, el divorcio de padre, la muerte de alguien, o sea, algo encontró ese pequeño brotecito que ustedes eran. Y ese fue su punto de partida. Y a partir de ahí empezó a crecer ese arbolito. Y aquí hay algo muy importante, esas raíces son lo que nos sostiene en pie, es lo que nos sostiene en pie, es nuestro pasado, ¿sí? Y ese pasado, esa infancia, no la vamos a poder cambiar. Por mucho que sigamos peleando con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, las circunstancias biológicas o físicas que nos tocaron, la situación socioeconómica, eso es lo que nos tocó. Justo o injusto, nos gustara, no nos gustara, es lo que nos tocó, ¿sí?
Y entonces no lo vamos a poder cambiar nunca. Nunca. Nuestro pasado no lo cambiamos. ¿Ya? De nada sirve pelear con él, porque es como que el arbolito estuviera atacando sus propias raíces. Si atacamos las raíces del árbol, lo matamos. Ay, otra vez. No sé quién tiene otra vez el micrófono abierto. Ok. Están regañando a Manolo. Voy a ver si yo puedo apagar el micrófono de Manolo. Vamos a ver si me deja. Ok, no sé. Bueno, vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces les decía que fueron nuestras raíces y que de nada sirve el pelearnos con esas raíces. Es lo que nos tocó. Es como que si nosotros atacáramos las raíces de nuestro árbol, lo estamos matando. Lo estamos matando. Entonces, es mejor reconciliarse con esas raíces. Conciliémonos con nuestro pasado, aceptemos que eso es lo que nos tocó y que al final nosotros hicimos lo que pudimos para poder salir adelante ante esto. Lo que sí importa aquí son las actitudes. ¿Qué actitudes nosotros estamos teniendo a partir de esas raíces? Ya, eso es lo que importa, porque eso sí depende de nosotros y eso sí lo podemos cambiar. ¿Ya? A los arbolitos sí les podemos chapear alguna rama, decimos, esta rama se está yendo muy para acá, la quitamos y salen brotes por otros lados. Eso sí lo podemos hacer, ¿ya? Y las actitudes sí las podemos cambiar. Entonces, a partir de lo que vivimos en nuestra infancia, nosotros empezamos a adquirir una actitud respecto a nosotros mismos. Cómo nos cuidamos, nos queremos, el concepto que tenemos de nosotros, qué tanto validamos nuestra forma de pensar, qué tanto validamos nuestra forma de sentir, qué tanto validamos las decisiones que tomamos. Hay personas que no lo validan. Hay personas que creen que lo que piensan no vale la pena o es tonto, es que yo no sé, es que mejor me quedo callado. Hay personas que creen que los sentimientos hay que guardárselos. Hay personas que creen que sentir algo es malo. Hay personas que creen que las decisiones que toman son malas. Y entonces, no, mejor decide tú. No, mejor dime tú. Y hay personas que están siempre esperando a que los demás les digan qué hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis actitudes respecto a mí? Esas actitudes, si sabemos que tiene un hongo, que tiene algún tipo de problema, pues bueno, hay que corregirlo y sí podemos hacer algo para cambiarlo. Igual, las actitudes que tomamos hacia los problemas, ¿de dónde viene? ¿Será que era la forma en que nuestros padres nos enseñaron y nos decían, quédese callado? Bueno, probablemente lo hacían así, pero también nosotros hoy por hoy podemos cambiar esa actitud y decir, no, no me tengo que quedar callado necesariamente ante las cosas, puedo expresar lo que pienso, ¿sí? Puedo decidir qué es lo que quiero. Las actitudes hacia otros, qué pensamos de otras personas, ¿será que están marcadas por los prejuicios que nos formaron cuando éramos pequeños? ¿Sí? Igual que las actitudes hacia el otro sexo, ¿ya? No digamos las actitudes que tomamos ante la vida, creemos, para qué creemos que estamos aquí, cuál es nuestra filosofía de vida, sobre qué valores nos sostenemos. Todas esas actitudes provienen de las raíces. ¿Por qué para mí las actitudes son las más importantes? Porque a partir de esas actitudes nosotros estamos teniendo un efecto en nuestro trabajo, en nuestras relaciones en pareja y con otras personas, ¿sí? Eh, si yo quiero, por ejemplo, y si mi sueño es ocupar un puesto gerencial, pero tengo actitudes cómodas en donde no me esfuerzo, en donde copio las tareas, en donde no soy ordenado y organizado, dejo mi trabajo o postergo mi trabajo para última hora. Entonces, ¿cómo es que yo quiero lograr esa meta en el área del trabajo si yo tengo una actitud que no me está llevando para allá? Si quiero tener una actitud, quiero llegar a obtener un puesto de trabajo de ese tipo, tengo que tener una actitud que me lleve hacia ese punto, hacia el cual yo me quiero enfocar. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta hacia dónde quiero orientar mi árbol, hacia dónde quiero llegar en el tema de trabajo, hacia dónde quiero llegar en el tema de pareja, hacia dónde quiero llegar en el tema con otras personas. Pero ese hacia dónde quiero llegar va a estar en función de las actitudes que cada uno de nosotros tenga. ¿Sí? ¿Qué actitudes tengo que mejorar en mí
para que pueda lograr las cosas que me he propuesto. Y por eso es importante hacer el trabajo del árbol del estilo de vida y que lo hagan a conciencia, ¿sí? Que realmente se pongan en el trabajo de analizarlo, porque va a ser un trabajo que yo sé que es muy fuerte, ¿sí? Para quienes ya lo empezaron a hacer, se habrán dado cuenta que es un trabajo que lo impacta a uno mucho, ¿sí? Porque escarba en aspectos muy importantes de nuestro pasado y nos lleva a entender por qué nosotros tenemos ciertas actitudes ahora y que está teniendo ciertas consecuencias. Hay veces las personas dicen, es que tengo mala suerte en el amor, siempre me tocan las mismas tipos de personas, siempre me tocan infieles, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero entonces el problema no son los demás, el problema es uno, ¿ya? El factor común ahí es uno. ¿Qué hay en mí que me lleva siempre hacia ese rumbo? ¿Sí? Hacia ese tipo de personas. Yo no digo que eventualmente no nos toque una pareja que no necesariamente es la mejor, pero cuando ya se vuelve un patrón, y eso es a lo que quiero que observen, sobre todo en el trabajo, cuando ya se convierte en un patrón, algo que se repite, es porque hay algo en nosotros que no está bien. La visión la tenemos que llevar hacia nosotros y hacia nuestras actitudes para ver qué tengo que cambiar en mis actitudes. Quizá yo no sé poner límites, quizá cedo demasiado fácil, quizá no me doy mi espacio ni mi lugar. Sí, quizá tengo que cambiar algunas actitudes hacia mí para poder ver en qué estoy fallando y qué tengo que mejorar. ¿Sí? Eh, entonces, así es como tienen ustedes que ver el trabajo que tienen que hacer. Entonces, porque al final esto es lo que nos va a permitir entender cómo es que nosotros funcionamos. ¿Ya? Adler nos decía que habían diferentes maneras de afrontar las circunstancias que la vida nos puso enfrente. Hay quienes toman una actitud dominante, avasalladora, en donde son incluso hasta a veces un poco agresivos y tratan de imponer un poco más impositivos en las cosas que la vida le pone enfrente. Hay quienes toman una actitud dependiente, como aquel niño que se le prende a uno en la pierna, no te vayas. A veces tomamos actitudes dependientes con parejas, con trabajos, con circunstancias. No te vayas. A veces tomamos actitudes evitativas. No importa, no importa. Y lo dejamos que se vaya sin darle mayor importancia, más pasiva, más evasiva, como dice aquí. Y hay quienes toman una actitud social, o sea, se acercan a otros, buscan ayuda de otros. Hay quienes han comparado estos tipos de afrontamiento que Adler establecía con los 4 tipos temperamentales: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. En lo personal yo no estoy de acuerdo, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Creo que estos tipos de afrontamientos se parecen mucho más a los fines que nosotros aprendimos en Análisis Final 1. ¿Se acuerdan que hicimos un test de finalidad en Análisis Final 1? Pues bueno, el que tiene un tipo, un estilo de afrontamiento, una actitud dominante, muy probablemente su fin es más hacia la superioridad. Quienes tienen una actitud dependiente, muy probablemente su fin es más el control. Quienes tienen una actitud evitativa, su fin es más la comodidad. Quienes tienen una actitud social, su fin muy probablemente es agradar. Entonces, a esto sí se parece. Yo no estoy tan de acuerdo con quienes dicen que esto se parece a colérico, flemático, melancólico, sanguíneo, porque estaría tomando el lado negativo sobre todos los primeros 3. Y el colérico, flemático y melancólico tienen lado positivo también. Entonces, depende de cómo nosotros afrontamos las situaciones. Entonces, nosotros tenemos que explorar en nosotros qué actitud estoy tomando. ¿Estoy tomando ante este problema? ¿Estoy tomando una actitud dominante? ¿Estoy imponiendo? Ante este problema, ¿estoy tomando una actitud dependiente? Ante este problema, ¿estoy tomando una actitud evitativa? Ante este problema, ¿estoy tomando una actitud social? Entonces, ¿cómo lo estamos abordando? Y esto es importante verlo para entender este árbol de estilo de vida que nosotros estamos haciendo y la tarea que ustedes están haciendo. Entonces, básicamente, perdón, ustedes en su trabajo se van a dar cuenta que van a tener que abordar cuestiones de su situación actual. Van a tener que analizar su lenguaje corporal.
Van a tener que describirse ustedes como personas. Van a tener que describir inferioridades orgánicas en diferentes áreas del trabajo, ¿verdad? Van a tener que abordar el tema de capacidad de contacto. Van a tener que analizar un poco de su estatus socioeconómico, su nivel de vida, sus relaciones en pareja, su trabajo, entender cómo funciona su constelación familiar, analizar un poco de lo que hacían de pequeño, los cuentos que les gustaban, las figuras que admiraban, los juegos que llevaban a cabo, analizar algo de sus sueños, lo que han soñado, sus recuerdos más antiguos. Y entonces, tomando todo este material, ustedes van a poder hacer o llevar a la práctica ciertas técnicas de exploración, ¿sí? Van a tener que irse hacia atrás. La técnica retrospectiva nos habla de irnos hacia atrás, analizar nuestra infancia, explorar esa infancia. Van a tener que utilizar una técnica teleológica, preguntarse a sí mismos para qué es que hacen lo que hacen. Van a tener que aplicar una técnica total, es decir, analizar cómo se relaciona una cosa con otra de forma holística, ¿sí? Como un todo. Va a analizar etapas que atravesaron en su vida y ahí están aplicando una técnica longitudinal. Van a analizar su sentimiento comunitario y ahí están aplicando una técnica social. Y van a encontrar en el trabajo que ustedes son seres únicos e irrepetibles y eso es aplicando una técnica individual. Y van a tener también que analizar la forma en que ustedes enfrentan problemas. Estas técnicas de exploración se utilizan en clínica psicológica, ¿se dieron cuenta? O sea, con este trabajo lo que estamos haciendo es casi que citas con el psicólogo, ¿sí? Pero la diferencia aquí es que ustedes van a ser sus propios analistas. Ustedes van a analizarse a sí mismos utilizando técnicas psicológicas, ¿sí? Entonces, al aplicar esas técnicas, ustedes van a poder conocerse un poco mejor. Y es la idea, que ustedes puedan comprenderse mejor a sí mismos para saber cómo sacar lo mejor de ustedes mismos en lo que ustedes son. Y espero que haciendo este trabajo ustedes puedan encontrar en ustedes tanto fortalezas como debilidades, pero más que eso, replantearse ciertas situaciones que quizá ustedes las están abordando de una manera inadecuada, que solo les está causando más sufrimiento. La idea es que ustedes puedan transformar, ¿sí?, eso que ustedes son en algo mejor, ¿sí?, en fortalecer todo aquel potencial que ustedes tienen y enfocarse más dentro del lado útil que dentro del lado inútil, ¿sí? Sacar lo mejor de cada tipo, de cada estilo, de cada forma en que ustedes son, en lugar de estarnos deteniendo y poniendo obstáculos en el camino con las cosas negativas que nosotros tenemos. Entonces, esa es la idea de hacer ese trabajo. Así que yo creo que esta clase les dio mucha luz de poder entender y poder hacer mejor este trabajo del árbol del estilo de vida. Y creo que a partir de la clase de hoy, ustedes lo van a abordar de una manera mucho más consciente y creo que les va a pegar mucho más y espero les haya ayudado mucho. Entonces, bueno, yo creo que por el día de hoy estamos bien hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda. Me llevo dos tareas. Una tarea mía es cambiar las fechas de los trabajos, tal y como les dije. Y la otra es, les voy a dar 2 semanas más dentro del GES para que les siga aceptando tareas dentro de 2 semanas más. Y también la otra tarea es subirles el material de las características de colérico, flemático, melancólico y sanguíneo, tal y como ese documento que yo les digo que tengo, que creo que les va a ayudar también. Bueno, entonces por hoy nos quedamos aquí. Les mando un gran abrazo, que tengan un lindo fin de semana y que se la pasen muy bien. Así que nos vemos el próximo sábado previo a las elecciones, así que listos para votar el otro fin de semana. Y bueno, qué gusto encontrarme con ustedes. Que tengan feliz día. Adiós.